¿Cómo les va? Mi nombre es Fernando Ceballos, yo soy enfermero, este, trabajo en el Hospital Central de Reconquista, en el norte santafesino. Y bueno, junto con otra compañera vamos a ver hoy así, algunas temáticas con respecto al tema, a esta problemática del suicidio, que tienen que ver con la situación epidemiológica, los factores de riesgo, la evaluación del riesgo, cómo se construye una herramienta de prevención. Y por último vamos a ver qué sería la primera escucha, un espacio de cuidado y algunas herramientas para tirarles a ustedes para que puedan trabajar cotidianamente, ¿sí? Bueno, en principio vamos a ir más de lo general hacia lo particular, lo general hacia lo más pequeño, podríamos decir, de lo macro hacia lo micro, ¿sí? En realidad, el suicidio de hace un tiempo, en realidad siempre fue algo importante en la humanidad, el tema del suicidio, pero de un tiempo a esta parte viene siendo una problemática bastante importante que incide decididamente no solamente en el sistema de salud, sino en la familia, en la comunidad, eh, porque hay muchísimas aristas que de alguna manera terminan condicionando de alguna manera esta problemática, ¿sí? Es muy compleja, por lo tanto, siempre lo que uno intenta de alguna manera poner en tensión ahí es una construcción más intersectorial, en donde varios actores puedan intervenir, porque ya son, como les digo, son muchos los factores que pueden interferir en esto. Hay factores biológicos, subjetivos, culturales, socioeconómicos, religiosos, inclusive étnicos, ambientales, y coyunturales de toda cultura que pueden incidir en esto, ¿sí? Y los efectos, como les decía, son hacia la familia, los amigos, la comunidad, ¿sí? Porque muchas veces se tiñe de ciertos estigmas a esa familia, ¿sí? O a esa persona o a esa comunidad con respecto a esta problemática. La Organización Mundial de la Salud viene de alguna manera trabajando fuertemente en esto, con una campaña fuerte en cuanto a la prevención de suicidios desde hace unos años. Calcula que hay alrededor de 800.000 muertes por año con respecto al suicidio. Y como decía, eso incide muy fuertemente en lo que es el sistema de salud, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el sistema de salud. Cuando digo esto, quiero decir en el centro de salud, digamos, para ser más claro, en el dispensario que ustedes tienen ahí cerca de su casa, incide en la guardia del hospital, incide en una cama de internación, ¿sí? Incide en un consultorio externo dentro del hospital, porque, digamos, todos, de alguna manera, estos espacios pueden llegar a ser espacios de asistencia para esta problemática, ¿sí? Nuestro país viene de alguna manera teniendo una tasa bastante importante en cuanto a cada 100.000 habitantes, pero sobre todo la provincia de Santa Fe es una de las provincias que tiene la tasa muy parecida a nivel nacional, ¿sí? Como vemos en la diapositiva número 3, ahí vemos cómo a medida que oscurece el color, ¿sí? Es más la tasa de mortalidad por suicidio, ¿sí? Cada 100.000 habitantes.
provincias como Entre Ríos, Neuquén, en el norte argentino o en el sur, ahí es donde se dan más la tasa de, aumenta la tasa de suicidio, ¿sí? En nuestra provincia vemos que esa tasa oscila alrededor del 11%, más o menos, y vemos, hay un estudio que se hizo desde la sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que tomó los años de 2001 al 2015. Si bien ha disminuido la mortalidad de suicidio en ese tiempo, vemos cómo precisamente en donde yo estoy, en el norte santafesino, en el departamento general obligado, es en el único departamento de la provincia en donde fue aumentando esa tasa de suicidio, ¿no? Teniendo en cuenta muchísimas cosas que se van dando en las comunidades y con muchas particularidades que tienen que ver con las culturas y con las microregiones que existen en cada una de los lugares de la provincia y con las realidades también. Digo, no es lo mismo por ahí un problema económico como existió, por ejemplo, en el 2001, en la cual mi compañera se va a extender un poco más en eso, pero digo, son factores que van de alguna manera incidiendo decididamente en la tasa de mortalidad, ¿sí? Una cosa muy diferente es cuando podemos ver en la provincia cómo se han dado situaciones en donde han sido hechos aislados, pero en una misma región se dieron frecuentemente, o cuando se dan solamente en un lugar, ¿sí? O en una ciudad o en un colegio, ¿sí? Se han dado, lo cual son diferentes las estrategias que por ahí uno puede tomar para avanzar y poder, poder intervenir en esta situación, ¿no? Como decía, siempre pensando no solamente en el sistema de salud, sino en algo bien intersectorial, ¿sí? Y hay algo en el cual nosotros como trabajadores de la salud y de la salud mental tenemos muy en cuenta y que tiene que ver con una base, con un sustento en el cual nosotros nos basamos precisamente y tenemos muy en cuenta, que es nuestra Biblia, podríamos decir así, ¿no? Que es la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley que se promulgó en el 2010, perdón, y que se reglamentó en el 2013, y es una ley que tiene en cuenta muchas de estas cosas. Podría ser la diapositiva 6. Bien, ahí vemos cómo tomamos dos cosas, ¿no? Que a nosotros nos interesa romper o desmitificar un poco con respecto a, sobre todo, lo que se llama enfermedad mental, ¿sí? Nosotros trabajamos no desde la enfermedad mental precisamente, sino desde la salud mental, ¿sí? Por eso hay una ley de salud mental, ¿sí? En el artículo 3 hay una definición, que es la definición de salud mental, y esa definición es una definición bastante amplia, ¿sí? En donde intenta también plasmar las diferentes componentes que pueden determinar un padecimiento mental, ¿sí? Históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, que pueden interferir de alguna manera en esa persona y en algún momento de su vida, a cualquiera de nosotros, ¿sí? Podemos tener un episodio, ¿sí? De salud mental, ¿sí? Y que ese proceso, precisamente no lo dice como algo acabado y algo cristalizado, así firme, sino que es un proceso que de alguna manera también implica una dinámica de construcción social, ¿sí? Que también interviene, ¿sí?
formando de alguna manera padecimientos, ¿sí? Por ahí uno podría decir, bueno, cada cultura tiene sus padecimientos mentales, ¿sí? Bueno, esta es una forma, de alguna manera, de ir rompiendo con que ningún padecimiento mental es lo mismo, sino que cada situación que nosotros tomamos es única y a partir de ahí empezamos a trabajarla, ¿sí? Por eso es importante empezar a romper con que, por ejemplo, un diagnóstico de algún padecimiento mental es para siempre, ¿sí? La verdad que eso no es así, se ha comprobado, y nosotros venimos trabajando fuertemente precisamente desde la Ley de Salud Mental, rompiendo eso, y como que es algo, decimos nosotros, ¿sí? Que no puede quedar como una incapacidad y no podemos pensar permanentemente a esto como un déficit de la persona, sino que precisamente todo lo contrario. Por ahí la ley empieza a pensar en las posibilidades que tiene esa persona para sobrellevar este padecimiento, ¿sí? Siempre que pensamos un diagnóstico en salud mental, que no son fáciles de diagnosticar las situaciones de salud mental, siempre se piensa interdisciplinariamente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que hay varias profesionales de la salud que intervienen en esa situación para evaluar en determinadas situaciones esa persona, y de ahí, en sucesivos encuentros y entrevistas, puede determinar en un tiempo si esa persona tiene algún padecimiento mental, ¿sí? Decimos, no es una cosa que se cristaliza, sino que es algo dinámico, que hoy uno puede tener algún padecimiento mental, puede tener un episodio, puede tener una crisis, ¿sí? Como ha pasado tal vez, digo, alguno de ustedes, algún familiar, un amigo, un conocido ha tenido algún episodio de esta manera, y no por eso de por vida, como pasaba antes, y este tipo de situaciones terminaban en instituciones como la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, teniendo 20, 30, 40 o 50 años de internación, ¿no? Y empeorando aún más la situación de esa persona, ¿sí? Digo, hago esto porque el suicidio es una problemática de salud mental importante, que hoy es una de las situaciones que más se ve dentro del sistema de salud, ¿sí? Los suicidios y los intentos de suicidio. Por eso queremos darle la relevancia como no como algo aparte de la salud mental, sino como una problemática exclusiva de la salud mental, ¿sí? Así que, bueno, yo le doy el paso a mi compañera, como para que vaya internándonos de alguna manera en lo que son los factores de riesgo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sabrina Valiatore, yo soy psicóloga. He compartido trabajo con Fernando en esto que plantea de los abordajes interdisciplinarios. Actualmente funciono como soporte de equipos de salud mental de atención primaria. Y retomando un poco esto que decía Fernando, vamos a hablar introducir un poco lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Creo que está en la diapositiva número 7. Tomando en cuenta esto que Fernando decía en relación a que no hay un solo factor que intervenga en relación a una persona que está atravesando una crisis o que realmente tenga un acto suicida, sino que es un entramado de muchos factores. Entre ellos está lo que planteaba Fernando en relación al padecimiento mental, entendiendo esto, que el padecimiento no necesariamente tiene que ver con una enfermedad y tiene que ver exclusivamente con un diagnóstico, si bien
en los estudios epidemiológicos hay determinados padecimientos como es la depresión, como el consumo problemático de sustancias, como las situaciones en donde más riesgo hay en relación al suicidio. No está digamos, determinado que porque alguien tenga un padecimiento mental llegue a un suicidio, pero sí hay algunos datos respecto de, en el caso de las mujeres, la depresión, el consumo de sustancias, esquizofrenia. Nos parece interesante en relación a esto de pensar en la situación aguda y no el diagnóstico como un destino, sino como esto que decía Fernando, que hay momentos en donde alguien puede estar atravesando una crisis y necesita una ayuda especial. En ese sentido, es tan importante una capacitación a la policía, porque muchas veces son la primera respuesta, es a quien llama a la familia o un vecino, y en ello es tan importante su aporte en la prevención del suicidio en conjunto con el equipo de salud, con el sistema de salud. Realmente tienen una función muy importante si saben si saben cómo trabajar junto con el equipo de salud. El segundo punto, cuando se plantea esto de la intención de morir, es interesante poder discernir, en este caso, alguien que acude en primera instancia, como puede ser los bomberos o los socorristas, en relación a diferenciar una intención clara de morir, y eso es a través de preguntas sencillas, como si tiene un plan armado, o en realidad muchas veces es una idea vaga, tiene que ver con una sensación de que, bueno, de que ya no tiene sentido su vida, tiene que ver con cuestiones que está atravesando, digamos, con factores psicosociales estresantes, como puede ser que alguien haya perdido su trabajo, o haya perdido a ser querido, o esté ante una situación, por ejemplo, de una separación física. Es interesante, digamos, poder tener en cuenta esto en relación a poder discernir si esa persona tiene, y ahí estaríamos ante un riesgo mayor, una idea clara, formada, un plan, digamos, en relación al suicidio, o en realidad es esto que muchas veces se da de, bueno, de no querer vivir más así, digamos, como una idea más ambivalente. Otro factor importante para tener que haya habido un episodio previo, digamos, o un interview. Y algo que es muy importante en relación a la función de la policía es esto del acceso a juego, digamos. Y en ese sentido es tan importante que la policía pueda primero despejar la escena, que es una escena segura, digo, respecto para aquellos con quienes está esta persona que está padeciendo esta crisis. Y digo padecer porque realmente es importante discernir que aquí la policía interviene en el cuidado de la población, a diferencia de otra función que cumple la policía, que tiene que ver con reprimir el delito. Estamos hablando de una situación en donde la función de la policía tiene que ver con el cuidado, como decía Fernando, y no con otra función que es la otra función social que cumple la policía en relación a la represión del delito. No estamos hablando de alguien cometiendo un delito porque está pasando una crisis, y eso nos parece como que es muy ubicar que es alguien que está padeciendo. En ese sentido es importante, bueno, uno de los factores a tener en cuenta y de la policía es poder ubicarse, digamos, en el domicilio, sacarlos, o si hay algún tipo de pesticidas o algún otro medio letal. En relación a los factores de riesgo, la edad tiene que ver con, si bien el suicidio puede acontecer en cualquier edad, en cualquier etapa, hay un periodo que tiene que ver entre los 15 y los 24 años donde hay mayores números, digamos, y también a partir de los 5 años. Y esto tiene que ver también, bueno, un poco con el momento de la vida y con los factores también sociales respecto de una persona que después de determinada edad
siente que no tiene ninguna función social. Ahí es importante destacar, bueno, el lugar que se le da a las personas mayores en la sociedad. Y en relación al género, se da en ambos, sí hay datos en relación a que hay más intentos de acción suicida en las mujeres, y que en el caso de los hombres, a diferencia de los hombres que por el medio que utilizan, generalmente más armas de fuego, consuman el acto, digamos. Y en relación a las señales, que creo que es la siguiente diapositiva, la 8, una de las cuestiones a tener en cuenta en relación a la prevención del suicidio es alguien que se haya aislado, tenga relaciones sociales. Eso realmente es muy importante para tener en cuenta como un factor, que hable, y eso también es algo que en las intervenciones de aquellos que tienen el primer contacto con esta persona, del suicidio no es algo que lo va a intensificar, sino que es necesario que se pueda hablar sobre el tema, expresar los sentimientos. Generalmente los sentimientos son de fracaso, de inutilidad, de falta de esperanza, bueno, la pérdida de autoestima, esta sensación de no poder encontrarle la solución a aquellos problemas, no encontrar una vía para la solución de algún problema que se esté aquejando, la falta de apoyo. Y bueno, y esto también de dar a la creación de un plan suicida, esto de alguna planificación. Eso también eso es muy importante tener en cuenta, porque es importante discernir el riesgo de que esa persona necesite algún tipo de intervención más voluntaria o no. No sé si, Per, vos querés ir con las herramientas de prevención, un poco relacionadas con esto. No sé si querés que sí. Dale. Bueno, teniendo en cuenta, sería herramienta de prevención, ahí está. Hay también como mitos que en una de esas, ustedes lo vieron en otra clase o en otro encuentro, como mitos que de alguna manera se fueron armando precisamente con respecto a todo esto, y que, pues, digo, por toda la connotación que bien decía Sabrina, que conlleva el tema. Estamos hablando de la muerte y sabemos que la muerte de alguna manera ronda en todo esto, y es una problemática también bastante compleja en ese sentido. Por eso también la intervención de la policía en muchas de estas situaciones, ¿no? Y como decía Sabrina, la importancia que tiene de alguna manera también esto, ¿no? Decía, hablar de la situación no empeora la situación, al contrario, ¿sí? Poder hablar ayuda muchas veces a poder prevenir una situación, ¿sí? El tema es cómo gestar esos espacios, fundar esos espacios, ¿sí? En donde la persona pueda explayarse y decir lo que realmente le está pasando, ¿sí? Como decía Sabrina recién, muchas veces hay personas en que no se quieren matar, simplemente no quieren seguir viviendo de esa manera, ¿no? Que no es lo mismo que querer matarse, ¿sí? Como primera instancia se debe entender que es una situación de salud, ¿sí? Y eso, bueno, hay un suceso que no podemos dejar de nombrar, lo que ha pasado últimamente con el tema del suceso de Chano, ¿no? En donde hubo muchas irregularidades ahí en el medio, pero digo, precisamente está en nosotros tomar, digo nosotros como equipo de salud, como sistema de salud, tomar esta situación como una situación de salud. Eso de alguna manera organiza el escenario, ¿sí? Y permite de alguna manera también organizar cada intervención, ¿sí? Y en ese sentido debe ser coordinado y articulado por profesionales de la salud, por trabajadores de la salud, ¿sí?
bueno, con Sabrina tenemos así la idea de empezar a partir de ahora, empezar a transmitir algunas cosas que nosotros hacemos, ¿sí?, en nuestra práctica, y que de alguna manera ayudan a pensar mejor una situación, con una intervención de la policía totalmente favorable a la situación, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros, yo como trabajo en el norte santafesino, por ahí muchas veces los recursos son muchos menos, ¿sí? Y la policía termina siendo un recurso, recursos de salud, digo, somos siempre pocos. Y la policía termina siendo un recurso importante a la hora de intervenir en este tipo de situaciones, de salud mental en general y de suicidio en particular, ¿sí?, o de intento de suicidio. Y entonces por ahí uno tiene que articular, armar ese equipo interdisciplinario precisamente con una fuerte participación de la policía, ¿no? Con un rol concreto, ¿sí? Muchas veces hasta, qué sé yo, me ha pasado en el medio del campo, en San Manuel, un pueblito de 300 habitantes, en donde hemos tenido que dejar a una persona para que no se para que no se autolesione, detenida durante 6 horas, hasta que llegue de alguna manera el 107 y pueda acudir, ¿sí? La única manera que se encontró es articular con la policía para que esa persona sea demorada en ese momento y de alguna manera cuidada, ¿sí? Y con una fuerte participación de la policía, ¿no? Como decíamos recién, ¿no?, al principio, es una problemática que tiene muchas aristas, ¿sí? Y por lo tanto es importante que todos los actores sociales que puedan intervenir en esto, tanto en la urgencia misma como en el post-evento, ¿sí? Porque también ahí hay una construcción, como decíamos, no queda de alguna manera ni la familia, ni la comunidad, de alguna manera se olvida fácilmente de estas situaciones, ¿sí? Son situaciones muy complicadas, que de alguna manera el impacto que producen es bastante importante. La información en general debe ser clara y generar confianza. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, también es importante fijar así espacios de asistencia, ¿sí? Que de alguna manera sepa la persona que puede asistir ahí va a ser escuchada en su padecimiento, en su sufrimiento, ¿sí? No, nosotros también como equipo de salud tenemos ciertos inconvenientes también para generar este tipo de espacios, ¿sí? No obstante eso, la permanente construcción que se viene haciendo desde hace un tiempo esta parte en la provincia de Santa Fe es precisamente generar espacios de escucha en los diferentes efectores de salud, sobre todo en el primer nivel, o sea, ahí en el centro de salud, esa primera escucha podríamos decir que se da en la comunidad, más cerca de la comunidad, ¿sí? La confidencialidad obviamente es fundamental en esto, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud tenemos precisamente como meta y como norte, por así decirlo, algo que tiene que ver con los derechos del paciente, ¿sí? Y uno de los derechos del paciente es la confidencialidad, ¿sí? Como todo lo que se dice en ese momento muy particular, en donde una persona pueda empezar a hablar de lo que le está pasando, queda ahí en ese equipo y puede ser de alguna manera trabajado y no divulgado, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el tema de la estigmatización, como decíamos al principio, hay momentos, ¿no? Acá se dio podríamos decir, una seguidilla de suicidios en Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda, ¿no? En donde se estigmatizaron algunas casas, por ejemplo, ¿no? Era la casa del suicida, ¿no? Así se decía. O sea, digamos, hay como maneras de
empezar a rotular, ponerle un sello ahí a esa familia, a esa casa y a esa persona que tomó esa decisión, ¿sí? Con un estigma que de alguna manera va a impactar, como decíamos recién, en la familia, en la comunidad, ¿no? Como la familia de, ¿sí? Y también esto ayuda un poco a demitificar, a romper con con esos mitos que decíamos recién, ¿no? De todo lo que se habla con respecto al suicidio, que tiene toda esta negrura, como decía, de la muerte en el medio, ¿sí? Que como sociedad nos cuesta muchísimo hablar, ¿sí? Por lo tanto, nos parece empezar a romper estos prejuicios como medida fundamental es la creación de espacios de escucha y la creación de espacios o dispositivos de cuidado, le llamamos nosotros, ¿sí? Yo, perdón que te interrumpa, pero quería reforzar esto con algo que también hablábamos mientras preparábamos esta charla, que tenía que ver con esto de la estigmatización en muchas sociedades, producto, bueno, también de la cuestión religiosa, y no solamente, digamos, la cuestión de la estigmatización en la sociedad, digamos, en general, también dentro de lo que tiene que ver con los de salud o con las, porque digo, aparece esta cuestión de, bueno, de que alguien que tiene una crisis suicida, digamos, un intento de suicidio, no estaría dentro de lo que está preparado o en el sistema que es curar a alguien que tiene una enfermedad, ¿no? Como si fuese que la persona que tiene una crisis o un intento de suicidio, bueno, de alguna manera lo hace para manipular o lo hace porque, no, en realidad queremos remarcar para las intervenciones de todo, tanto de los trabajadores de salud como de los trabajadores de las fuerzas de seguridad, es que es una persona que está padeciendo, que tiene un padecimiento, y que lo que hay que hacer desde cada sector, por eso hablábamos de la intersectorialidad, es aportar desde su especificidad los cuidados, digamos, que corresponden. En el caso de la fuerza de seguridad, la policía en este caso, el cuidado en relación a esto que hablamos de las armas, de poder hacer la escucha, y es importante la construcción previa a lo intersectorial. Esto que un poco hablábamos con Fernando cuando charlábamos de las experiencias de cada uno y de cómo la intervención exitosa, entre comillas, tiene que ver con haber podido hacer acuerdos entre el centro de salud, el equipo de salud y la policía, y cuando eso se dio, inclusive escuchándonos mutuamente, bueno, ¿cómo sería mejor hacer tal intervención? ¿Es conveniente que sea que la policía o no, que la policía se quede en su hogar hasta que el equipo de salud lo diga? ¿Cuándo no es necesario que esa unión al mismo tiempo? Cuando esa construcción, entendiendo que ambos sectores son sectores que están al servicio de la comunidad, la verdad que para la persona que está padeciendo y para los equipos, digo, para ese policía y ese profesional de la salud que interviene en esa situación, que es muy difícil, son situaciones difíciles, también es mejor, digamos. El efecto también en los trabajadores que intervienen en esa situación, para la persona fundamentalmente, pero también para los trabajadores es mejor. Hemos tenido, lo charlábamos, experiencias donde pudimos trabajar muy bien, cada uno en el lugar que le correspondía, digamos, en esa intervención. No, quería hacer esa acotación que era un poco lo que charlamos y vos lo retomaste ahora. Sí, está bueno esto porque de alguna manera también vemos el rol importante que cumple la policía en muchas de estas intervenciones y que no es lo mismo que pueda intervenir de una manera que de otra manera, ¿sí? Es fundamental en esto, esa primera intervención, ¿sí? Para que no se transforme precisamente en una crisis mayor de la situación, no se empeore la crisis, ¿sí? Por eso decimos que tiene que estar en el marco de una situación de salud,
digo, yo hace 7 años que estoy acá en Reconquista, y cuando llegué acá a Reconquista, lo primero que se hacía ante un caso de intento de suicidio, era llamar a la policía. No se llamaba el 107. ¿Sí? Entonces, romper con eso, y fíjense, estaba dentro del mismo sistema de salud instalado eso, ¿no? Romper con eso nos costó muchísimo a nosotros, ¿no? Entonces digo, fíjense hasta dónde va esto, de que por ahí esto, al estar, insisto en esto, ¿no? En juego la vida de una persona, ¿sí? Y también que tiene que ver con esto de la peligrosidad de la locura, ¿sí? Es un combo totalmente negativo para esa persona, ¿sí? En donde muchas veces se lo ve como un delincuente y no como una persona, como decía Sabrina, que está padeciendo, que está sufriendo y que tiene algo que viene arrastrando de alguna manera y que se manifiesta en ese momento, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos a este momento como una oportunidad fundamental como para intervenir, porque la crisis siempre es una oportunidad para intervenir, ¿sí? Sea cual sea la crisis. Esta también se transforma en una crisis, esta situación también se transforma en una crisis, y muchas veces nosotros necesitamos, ¿sí? Porque de la única manera que puede aparecer esa persona en el sistema de salud muchas veces es desde esta manera. No es la mejor, obviamente, pero es la que... Por eso digo, es importante esa primera intervención, ese primer contacto, ¿sí? En ese momento desequilibrante en la vida de esa persona, ¿sí? La angustia, el temor, la vergüenza que tiene después la persona, ¿sí? Bueno, eso corre por cuenta, obviamente, del equipo de salud, pero digo, son todas manifestaciones que se van dando y que tienen que ver con ese sufrimiento que acarrea esta persona, ¿sí? Y que obviamente no tiene que ver con ese momento, porque también hay algo que juega y fuerte en todo esto, que es cómo se transmite de alguna manera este tipo de situaciones. Mediáticamente muchas veces, ¿sí? Se dice, bueno, porque se peleó con su novia o su novio y hizo, digamos, y eso en realidad no es así, ¿sí? Es el acto de alguna manera o lo que rebalsó esa copa, pero nada más que eso, ¿sí? Es una acumulación de sucesiones de cosas que van pasando en la vida de esa persona y que, bueno, ese momento es un momento en donde el padecimiento de alguna manera pudo más y estalló en esta crisis, ¿sí? ¿Podríamos pasar el video? Nosotros a través de este video queremos de alguna manera reflejar también como una intervención pensada desde la escucha ayuda a sobrellevar una crisis y una crisis con un final feliz que tiene de alguna manera una intervención eficaz en eso, ¿no? En ese video vemos como precisamente un policía intenta ayudar a una persona que está a punto de cometer por lo menos un intento de suicidio, ¿sí? En base a eso,
¿Podríamos pasar a la diapositiva 10? En base a eso, volvemos a esto de, y en esto con mi compañero vamos a hacer un mix, volvemos a esto de la importancia de la primera escucha. Ustedes muchas veces son los primeros, o por lo general son los primeros que llegan, ¿sí? Entonces, poder tener un panorama general de la situación, ¿sí? Ayuda mucho, ¿sí? a poder gestar ese momento de esa primera escucha, ¿sí? Siempre que pasa esto, yo sé que por ahí es difícil porque uno tiene ya más o menos el entrenamiento, pero ustedes lo pueden llegar a tener. Digamos, hay ahí precisamente lo que nosotros decimos, una demora en la urgencia. Es como como un juego de palabras, pero la rapidez no quiere decir que uno, o el atropello muchas veces, no quiere decir que intervenga bien, ¿sí? Y Muchas de veces... hecho, perdón, Sí. Fer, que te interrumpo, pero pensaba en esto, retomando del video, esto del tiempo, de tomarse el tiempo para obviamente evaluando el riesgo que haya en ese momento, digamos, si estaba con un arma de fuego. Pero digo, retomando, analizando el video, esto de, bueno, de mostrar el celular, de sentarse cuando esta persona estaba en una situación, bueno, de sentarse a hablar, de preguntar, de darle ese espacio para poder hablar, ¿no? Esto de la urgencia en relación a que se resuelva rápido, no, justo en esa situación uno podría ubicar que es de urgencia, es esto que hace este agente, digamos, sentarse, mostrarle el celular, escuchar, hacerle un comentario, que la persona pueda hablar de eso, de por qué, esto que vos ubicabas, Fernando, que no es una situación, no es la foto, sino la película, y que seguramente hay cuestiones que venían sucediendo y que hicieron que esa persona no encontrara otra forma de salir, digamos, y que quisiera planificar este intento, o cometer este intento, o cometer el suicidio. Me parece que en ese punto, por eso elegimos este video, digamos, se ve como este agente se sienta a hablar, ¿no? Ubicando que había todo, y también es importante ubicar que no estaba solo, digamos, y eso es muy importante. La intervención no estaba solo él, no se trata de ser alguien que vaya a exponerse. Había todo un equipo, pero se decide estratégicamente que intervenga una persona. Y el resto estaba ahí esperando a ver si tenía que entrar escena o no, pero se vio que esta persona se dispuso a esto de la primera escucha que vos hablabas. Sí, y en ese sentido, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? La importancia de la complementación en el trabajo, ¿no? Digamos, no pisar al otro en la intervención, sino complementar un trabajo o una intervención con otra, ¿sí? Y correrse en el momento en donde tiene que intervenir el otro, ¿sí? Eso también es importante. Y también yo creo que el video muestra algo que seguramente le pasa a ustedes todos los días, o todas las semanas, o en algún momento, de cómo empezar a darle un poco también de sentido a determinadas intervenciones, con el cual uno como trabajador se va diferente a su casa, ¿sí? Y esto yo creo que tiene que ver con esa producción de cuidado, ¿no? Cuando uno siente que ha producido algo ahí, que por lo general en los medios termina como en una buena noticia, ¿sí? Y que es parte de su trabajo. Nosotros creemos que eso, las posibilidades de pensar
una intervención de este tipo desde la policía, enmarcada en una impronta de cuidado, a nosotros nos parece que es fundamental, ¿sí? Porque de alguna manera posibilita, ¿sí? También desmitificar con ciertas imágenes con respecto a las fuerzas policiales y con otras funciones también, ¿sí? Digo, la amplitud que tiene la posibilidad de ser un servidor público, ¿sí? Nos lleva a todos a pensar en la vida de la persona, o de las personas, o de las comunidades, ¿sí? Por lo tanto, eso también es importante que lo pensemos como trabajadores del Estado que somos, ¿sí? Y que esa intervención ahí, en ese momento, puede significar salvar una vida, ¿sí? O que esa persona entienda y tener ahí una intervención, insisto, con el cual o con la cual uno se va diferente a su casa. Empieza a sentir que su trabajo empieza a tener sentido, ¿sí? Por eso también es importante esto. Y yo sé que sabemos con Sabrina que son situaciones de mucha tensión, son situaciones muy difíciles, en las cuales por ahí uno puede cometer algún error, pero más allá de eso, a nosotros nos parece que si uno siempre tiene esa impronta de cuidado, las posibilidades de producir algo diferente en esa persona que está sufriendo, se da, ¿sí? Se da. Hay algo que nosotros siempre decimos, siempre, aún en la crisis mayor, la posibilidad de la palabra siempre está, ¿sí? Bueno, sigo. Sí. Bueno, me parece que lo que nosotros venimos planteando con Fernando tiene que ver, digamos, se circunscribe a esto, a la escucha, al trabajo en equipo, a que es una posición única, esto que decía Fernando en relación a que muchas veces la sociedad o inclusive digamos, la familia, a quienes primero toca es a la policía, por lo tanto nos parece que tiene un lugar, una posición única, un lugar privilegiado en relación a poder iniciar ese proceso ante la espera, por ejemplo, del equipo de salud, del servicio de urgencias, o también colaborando cuando llega el equipo de salud en relación al cuidado. Me parece que es un poco el digamos, que todo el tiempo mientras charlábamos con Fernando, pensando en esta charla de hoy, todo el tiempo aparecía esto, digamos, la impronta del cuidado, la necesidad de pensar las intervenciones del cuidado, el lugar de la policía también en relación al cuidado, y al trabajo intersectorial, digamos. Esa nos parece que es la herramienta fundamental, la palabra, el trabajo y la escucha, digamos. Y tomarse ese tiempo para que todo esto acontezca. Y parece que es muy interesante lo que dice Fernando en relación a esto de que esa situación de urgencia, esa situación de crisis, tal vez sea la posibilidad de esa persona de acceder al sistema de salud, y en ese punto es muy importante que la policía ubique, no se circunscriba, vaya, hable con la familia y se vaya, sino que hay que construir, y esto es de ambas partes, de salud y de las fuerzas de seguridad, ese nexo no se circunscribe a retar, o no, sino que tiene que ver con y cuando digo retar no solamente lo digo desde el lugar de las fuerzas de seguridad, sino también muchas veces pasa desde los equipos de salud, como que aparece, bueno, que es algo que digo, aparecen las guardias, ¿no?
no tomar esta situación, inclusive una ideación, que tal vez no sea algo muy, muy elaborado, muy armado, un plan muy, o no haya una lección europea, pero sí es necesario que se ubique la necesidad de un seguimiento, un monitoreo de esa situación, el ingreso al sistema. Y en eso hay una responsabilidad, diferentes responsabilidades, pero debería ser una responsabilidad junta, ¿no? En relación a que, bueno, que si hay una persona que está en una situación de crisis así, bueno, los nexos entre salud y la policía deberían poder estar. Yo, por ejemplo, en varias localidades, con los equipos de salud pequeñas, y eso se puede hacer, uno puede tener contacto y sabe quién es, y la verdad que se puede hacer ese trabajo, hay que hacerlo, debemos darnos ese trabajo las fuerzas de seguridad y los equipos. Sí, no sé, en ese sentido yo creo que en los lugares más pequeños, en lugares más chicos, está la posibilidad, nos conocemos todos, ¿sí? Es más fácil, tiene otra llegada, ¿no? Pero también hay algo que está bueno, digamos, poder empezar a hacer, ¿sí? Por ejemplo, determinados lineamientos, guías, ¿sí? Que ayuden a determinado funcionamiento, determinadas intervenciones. A nosotros nos pasaba acá precisamente con las intervenciones a destiempo que había, o con el 107 por un lado, o con la policía por el otro. Entonces, en un momento nos juntamos todos, ¿sí? Y empezamos a pensar, bueno, quién tenía que intervenir, cómo tenía que intervenir, qué tenía que hacer, ¿sí? Y en ese momento nos juntamos, bueno, la policía, el 107, la municipalidad, el hospital, la guardia del hospital, y pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? En este caso era ante alguna crisis subjetiva, y que, bueno, ¿qué intervención tenía que... ¿Cuándo llamamos a la policía? Si decíamos, ¿sí? El problema era, bueno, ¿cuándo llamamos a la policía? ¿Sí? ¿O por qué llamamos a la policía? ¿Sí? ¿O qué intervención va a tener la policía? ¿Sí? El tema no tiene ningún sentido siendo una situación de salud que intervenga solo la policía, digamos, es algo descabellado. Entonces, puede de alguna manera llegar la policía, pero, como decíamos recién, interviniendo siempre en el marco de una situación de salud, ¿sí? En ese sentido, nosotros pudimos hacer una especie de, no me gusta la palabra protocolo, pero bueno, por ahí surte efecto, porque ayuda y organiza muchas veces, no como algo acabado, sino que nos sirve en ese momento, y nos ayuda a organizar la situación, ¿sí? Una situación, como digo, como decimos con Sabrina, ¿no? Situaciones complejas que necesitan de alguna manera también respuestas que tengan que ver con eso, ¿sí? Y mientras más intervengamos en eso, mientras más posibilidades tengamos de intervención, más posibilidades de respuesta vamos a tener ante eso, ¿sí? A nosotros nos pasa, por ejemplo, con respecto al sistema de salud, ¿sí? La semana pasada nos pasó algo parecido, ¿sí? De una intervención también de una pibita de 19 años, ¿sí? Que sale del consultorio del hospital, tiene una crisis fuera del hospital, tenemos una intervención ahí fuera del hospital, aparentemente se calma, se va a la casa, pero en realidad no se va a la casa, ¿sí? Sino que termina intentando tirarse de un puente, ¿sí? Y ahí tuvo una intervención muy acertada la policía, de alguna manera interviniendo ahí, evitando que esta persona se tirara del puente, y automáticamente la llevó a la guardia del hospital, ¿sí? Y paradójicamente hubo una demora ahí
excesiva en la intervención en la guardia, ¿sí? Digamos, estas cosas que por ahí tenemos dentro del sistema de salud todavía, que también existe este prejuicio ante este tipo de situaciones, ¿sí? No solamente se da en la policía o en la comunidad, sino también dentro del sistema de salud también lo tenemos, y es una lucha y un trabajo que tenemos nosotros también por hacer con respecto a eso, ¿sí? Pero la importancia de esa intervención primera que tuvo la policía ahí evitó que esa persona por lo menos se arrojara del puente, ¿no? En ese sentido, yo creo que volvemos al principio, ¿no? Al ser una situación compleja, ¿sí? Al tener muchas aristas, ¿sí? Necesitamos de estrategias también ampliadas, que no acotarnos en la estrategia, ¿sí? Si bien por ahí la primera intervención puede ser de la urgencia hasta meramente médica, porque digo, un intento de suicidio, cuando una persona está en juego su vida, y ahí es una intervención meramente médica, ¿no? Sacar a esa persona, o porque, no sé, la violencia del método con que produce ese hecho también incide en la decisión de esa persona, ¿sí? Entonces digo, también esa es una valoración que nosotros hacemos como equipo de salud, en si esa persona, bueno, queda internada, no queda internada, pero todo va a depender, insistimos, ¿no?, de esa primera escucha, ¿no?, y de esa primera intervención, ¿sí? Ahí es como que empieza todo, ¿sí? Y si eso está bien, si eso ayuda a producir algo ahí que tiene que ver con la escucha y el cuidado, lo otro es como que se va sucediendo, ¿sí? Sí, Sabri. No, yo no tengo mucho más para Sí. agregar. Me parece que es eso, como la valoración respecto de este momento, que a veces es la oportunidad para que alguien tenga un tratamiento, un abordaje, y la oportunidad para que una persona no fina su vida, digamos. Y en ese punto, bueno, no voy a ser más redundante, pero es valorar también la función de la policía en tanto agentes de cuidado, digamos. Y en esto que vos decías, de ocupar en una situación que es de salud, que no tiene que ver con un delito, que a lo mejor es lo que más capacitados o lo que como representación social se la ubica a la policía, que también nos parece que bajo articulado, comandado por salud, tienen un rol que es muy importante. Sí, lo mismo. Para no redundar más, pensamos en la importancia, ¿no?, de ustedes como productores de cuidado, básicamente, ¿sí? Ahí en la última filmina, podemos ver, en la última, ahí está, como productores de cuidado, y nos queremos quedar con eso, porque nos parece que a través de su figura también, con esa impronta, empezamos también a desmitificar algunas cosas que tengan que ver con esto del rol de la policía como actor social, ¿sí? Así que, bueno, hasta acá, espero les haya de alguna manera servido. Nosotros trabajamos mucho, tanto Sabrina como yo, que estamos más en el interior de la provincia, trabajamos mucho con la policía y de alguna manera tomamos, digamos, le damos relevancia a las intervenciones que permanentemente hacemos conjuntamente con la policía, ¿sí? Policía, gendarmería, nosotros trabajamos acá con el puerto, la gendarmería es otro actor también importante,
Entonces digo, son actores que debemos sumar, ¿sí?, a pensar una situación de salud, ¿sí? Así que, bueno, eso nada más, agradecerles la posibilidad y que por ahí piensen que encarar por ahí también la profesión o el trabajo desde esta impronta ayuda de alguna manera no solamente a esa persona que lo necesita, que está sufriendo, que está padeciendo, sino a nosotros mismos como trabajadores. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.